Ah, bien. Bien. Ok, bueno, estamos muy agradecidos con el Señor por su fidelidad, porque hasta este día nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra enseñanza, la serie que estamos llevando, ¿verdad? La serie de la carta a los Romanos. Y hoy vamos a tener un tema más para estar aprendiendo. Y el tema que hoy me va a tocar compartir es el tema número 10, ¿verdad? Y le hemos titulado ¿para qué se nos fue dada la ley? ¿Okay? ¿Para qué se nos fue dada la ley? ¿Ok? Tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo estaba compartiendo esta carta, cuando estaba escribiéndolo con intención de que fuera leída ahí a los cristianos, ¿verdad?, que estaban en Roma, tanto judíos como gentiles, el apóstol Pablo tenía una meta, ¿verdad? Tenía una meta en su corazón, guiado por el Señor, ¿verdad? Y bueno, esta meta era que ni los judíos se creyeran los únicos y que los gentiles no se sintieran despreciados, y que ambos pudieran conocer la voluntad de Dios y obtener la salvación, ¿ok? Entonces, yo quiero que estemos leyendo un texto, Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Para qué se nos fue dada la ley? Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice así, Romanos 3:20, dice, perdón, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa y hermosa mañana. Gracias por la oportunidad que me das de poder estar aquí, de poder venir junto con mis hermanos a exaltar tu nombre, Señor, a adorar tu precioso nombre, a cantar tu palabra, Señor, a proclamar las verdades que se dicen de ti, que son verdad en tu palabra. Estamos tan gozosos de poder expresar con nuestras palabras lo grande que tú eres, lo santo que tú eres, lo fiel que tú eres, lo paciente que tú eres. Creemos en todo nuestro corazón por medio de tu escritura que tú estás con nosotros, que no importa los momentos que podamos pasar, que tú nunca nos vas a desamparar. Es por eso que te cantamos a ti, Señor, es por eso que te adoramos, es por eso, Señor, que estamos aquí, porque creemos que tú no eres un cuento de hadas, creemos que no eres un hueco que la historia quiso rellenar. No, Señor, creemos que verdaderamente tú eres el creador del universo, y creemos que en un tiempo tú decidiste enviar a tu Hijo para venir a salvar a la humanidad. Lo creemos con todo nuestro corazón. Y Padre, en esta mañana yo te pido, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, que tu palabra pueda ser como ese trueno que fue en el monte cuando Moisés estaba ahí. Oh Señor, permítenos que tu palabra en esta mañana sea ese estruendo que pueda tocar nuestros corazones, que pueda estremecer nuestro ser interior. Permítenos, Padre, que en esta mañana tu palabra pueda ser considerada lo más precioso que podamos tener. Padre, y que en esta mañana le podamos dar el lugar que tu palabra ocupa en nuestros corazones. Para eso yo oro que nos ayudes, Padre, conociendo nuestra debilidad, que somos distraídos, Señor, que a veces se nos olvidan las cosas, para poder poner atención, Señor, para poder quitar toda distracción, porque en esta mañana tu palabra va a ser pronunciada, Señor. Tu voz va a ser enunciada por medio de tu palabra, Señor. Por eso yo te pido, Padre, que me des a mí esa sabiduría, ese denuedo necesario para poder proclamar tus verdades con sencillez, Señor. Padre, y en esta mañana, yo no sé si sea la última vez que yo pueda pararme a compartir una enseñanza tuya, pero si así lo fuera, yo lo quiero hacer para tu gloria y para edificación de mis hermanos. Pero yo tampoco sé si mis hermanos en esta mañana sea la última vez que puedan escuchar tu voz, Señor, en una predicación. Por eso oro que puedas traer responsabilidad a sus corazones, porque oír tu palabra
Señor, al oír tu palabra, tú vas a demandar una respuesta. Por eso yo oro que en esta mañana lo más importante sea oír tu voz. Y Padre, prepara nuestros corazones, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Miren, ¿para qué se nos fue dada la ley? Miren, si no hubiera leyes de tránsito, aunque usted no lo crea, hubiera más accidentes de los que hay ahorita. Sería un caos, y confiar en la prudencia de nosotros y de la gente sería un grave error. Las leyes se establecieron para regir y controlar a un individuo o una nación. Y en el caso de Dios, lo hizo para regir al mundo, específicamente a su pueblo y a todo aquel que se acercara a su pueblo. Miren, cuando hay un accidente, la empresa de seguros, las aseguradoras, van en busca de algo. No van a ver qué tal fue el accidente, van en busca de un error. Van a buscar que el asegurado haya cometido un error para no hacer válida la póliza de seguros. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer. La policía, al momento de que nos detiene, nos lee un artículo, ¿verdad?, que viene en el reglamento de tránsito. Son las leyes de tránsito. Y bueno, nos evidencia y nos dice que hemos violado fulano de tal artículo. Bueno, de la misma manera, la ley de Dios tiene un propósito, pero un propósito muy por encima del que tienen nuestros gobernantes. ¿Quieres ver cuál es ese propósito? Pues específicamente es de lo que hoy vamos a hablar y de lo que hoy vamos a aprender. Así que a poner mucha atención. Yo quiero que podamos leer todo el párrafo que vamos a estar estudiando, que es Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 en adelante. Romanos capítulo 3, del versículo 9 en adelante. Y vamos a leer la palabra del Señor, que se lee con su bendición, ¿verdad? Porque la palabra de Dios pues ya es bendita, ¿no? Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde
pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Yo sé que parece algo largo, y sí va a estar largo. ¿Cuántos traen 3 horas de su vida ahora para Jesús? A ver, levanta su mano. ¿Sí? Ok. Hacen la cara así como que, bueno. Miren, recordemos rápidamente la enseñanza pasada, o sea, el punto principal. Ok, hablamos de la verdadera circuncisión. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Bueno, y concluimos, o el propósito de la enseñanza fue mostrar que la verdadera circuncisión es la circuncisión hecha en el interior, en el corazón, no la circuncisión exterior. El verdadero circunciso es aquel que está circuncidado en su interior, ¿ok? Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 7 y versículo 8 nos van a servir como trampolín para poder enlazar la enseñanza, para poder entender. Pero yo lo voy a leer en una versión que se llama Biblia Lenguaje Sencillo, porque como lo dice esta versión va a ser más sencillo para que lo aprenda, ¿ok? Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 7 al 8. Dice: alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegrarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. Pero no se equivoquen, pensar así es un error. Además, no es lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusan de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Bueno, aquí vemos que Pablo concluyó aclarando un error que los judíos tenían acerca de él, ¿ok? Que interpretaba mal el apóstol Pablo la palabra. Bueno, entonces, y es aquí donde da el paso a lo siguiente, y esto debemos de entenderlo tomando en cuenta la circuncisión, que era el tema, y es el tema que todavía sigue, ¿verdad? Es decir, el apóstol Pablo dijo: nosotros que somos circuncidados, entonces, ¿seremos mejores que los que no lo son? Eso es lo que tenemos que entender para brincar al siguiente texto. Ok, entonces entendiendo esto, ahora sí podemos entender lo que dice el apóstol Pablo en versículo 3, capítulo 9. En capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores? O sea, ¿qué pues nosotros los circuncidados somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, ¿ok? Entonces ahí es donde se enlaza la enseñanza. Y vamos a ver el primer punto, que es: ¿cuál es la ventaja del judío contra el gentil? ¿Cuál es la ventaja que tiene el judío contra el gentil? Y vamos a ver si en dado caso los judíos están libres de pecado. ¿Será acaso que esta ventaja puedan tener los judíos? Bueno, vamos a ver el versículo 9, ¿verdad? Vamos a ver si el judío tiene la ventaja de estar libre del pecado. El versículo 9 dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? Y la respuesta, ¿qué es? En ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, ¿los judíos tienen ventaja de que están libres del pecado? En ninguna manera. Ahora, ¿son los justos ante Dios? Perdón, ¿son justos los judíos
ante Dios? ¿Ellos son los justos? Bueno, vamos a ver el versículo 10 y el versículo 11. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Habrá alguien que busque a Dios? Dice aquí, no hay quien busque a Dios. ¿Serán justos ante Dios? ¿Lo buscarán a Dios? La respuesta es no. ¿Cuál es la ventaja entonces del judío contra el gentil? Hasta ahorita no hemos visto. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. Y miren, yo pudiera haber hecho esta enseñanza, esta clase así un poquito más complicada, pero miren, yo quiero seguir el hilo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy sabio, lleno de Dios, obvio, pero era un hombre que al exponer su palabra, si nosotros seguimos la secuencia, era un hombre que hablaba sencillamente, desbarataba los argumentos, él conocía la filosofía y todo, pero su manera de enseñanza, desbaratando las herejías, era haciendo preguntas. Si usted se da cuenta, ahorita yo estoy haciendo preguntas, estoy imitando al apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces yo lo quiero hacer de una manera bien sencilla, hermano, porque este tema es algo tan importante que yo no quiero usar expresiones, ¿verdad?, tan rembombantes para que usted se vaya aquí pensando de que yo soy el último apóstol de Mexicali. No, no, no. Yo quiero que usted se vaya sencillo, no importa que diga, ay, el pastor, qué sencillo. Gloria a Dios por eso. Porque entre más usted entienda, mejor maestro podemos ser nosotros. ¿Sabía usted? De nada nos sirve a un maestro que un alumno se vaya lleno de conocimiento si ese conocimiento no bajó a su corazón. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el maestro tiene que estudiar todo lo difícil y convertirlo en una papilla. Así como una mamá tiene que agarrar la verdura, no se la da al bebé, ¿verdad que no? Tiene que lavarla, molerla y dársela en la boca. Así, hermanos, es el trabajo del maestro verdaderamente. Para que usted salga con la simplicidad del evangelio, pero bien comprendida. Amén. Así que no me vaya a descalificar porque esperaba una homilía como, ¿verdad?, Richard Baxter. Que por cierto, ¿sabe usted que una vez invitaron al puritano Richard Baxter a una conferencia para pastores? Y él se enfermó, no pudo asistir. Entonces le dijeron, por favor, pastor, pues no pudo venir, pero ayúdenos, queremos la enseñanza que usted tenía. ¿Y saben cuál fue el resultado de eso? Un libro de 700 páginas que es titulado El Pastor Reformado. 700 páginas para poder predicar a los pastores. Y dicho sea de paso, nos destazó con ese libro. Está bien interesante. Bueno, vamos a usar la simplicidad porque quiero que usted aprenda en esta mañana algo tan esencial. Ok, entonces, ¿cuál es la ventaja del judío contra el gentil? ¿Ellos están libres del pecado? ¿Qué dice el versículo 9? No. ¿Ellos son los justos ante Dios? ¿Ellos lo buscan? No, pero tampoco el gentil. Ok, pero aquí estamos hablando de los judíos. Ahora, ¿hacen lo bueno tanto los judíos como los gentiles? ¿Ellos harán lo bueno? A ver, vaya al versículo 12. ¿Qué dice aquí? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y luego aquí viene la respuesta. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así como cuando destruirás por amor a los 50, y así se fue hasta 5 y ni uno había, ¿verdad? Cuando antes de destruir Sodoma y Gomorra. Bueno, vamos a ver la parte 2. Vamos a ver la condición del ser humano. Eso es muy importante que usted y yo podamos entender, porque esto nos va a abrir los ojos y vamos a poder entender que según la Biblia no somos buenos como nosotros pensamos. Y eso, en serio, es tan importante. Miren,
cuando nosotros conocemos nuestras debilidades, vamos a poder hacerle frente honestamente. Pero cuando nosotros desconocemos nuestras debilidades y al contrario nos creemos Iron Man, vamos a caer. Es muy importante entonces conocer a nuestro enemigo. Y sabe que nuestro primer enemigo no es el diablo. Digo, él es el enemigo, claro, pero nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Y es por eso que es indispensable que usted pueda saber lo que hay dentro de su corazón. Porque de esa manera vamos a estar vigilando nuestro corazón, vigilando nuestras debilidades. Usted y yo debemos de conocer nuestras debilidades. Una de las cosas que a mí se me ha quedado tan grabado en mi persona, que claro que he fallado, pero por la misericordia de Dios me he levantado, es buscar y entender cuáles son mis debilidades. Porque eso nos va a ayudar. Si usted desconoce cuáles son sus debilidades y cree que solamente es una mentira piadosa o es un pecadito de vez en cuando, pero si es algo en lo que usted cae una y otra vez, esa es su debilidad, ese es su gigante. Puede ser la pereza, puede ser la indisciplina, somos indisciplinados. Puede ser la mentira, somos mentirosos. Podemos ser envidiosos, podemos ser orgullosos. Miren, la lista está muy grande. Pero mire, nuestro trabajo, antes de buscar el pecado ajeno de los demás, es encontrar nuestros puntos débiles. Porque a final de cuentas, yo voy a rendir cuentas por mi vida. Digo, soy pastor, claro, por lo que yo les enseñé, pero yo no voy a rendir cuentas por lo que usted obedeció, ¿no? ¿Sí o no? Yo voy a rendir cuentas por lo que yo enseñé y lo que caminé. Ok, entonces, entendiendo esto, hermano, así por eso quise hacer tanto énfasis. Quiero que podamos entender quién es el ser humano. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver la condición del ser humano. ¿Qué hay en el corazón del ser humano? Bueno, yo quiero hacer una vez más algunas preguntas. Ok, ¿en el ser humano habrá verdad en él? Vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14. Una vez más, ¿en el ser humano habrá verdad en nosotros? Bueno, dice así: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Miren, en una versión más sencilla dice, son tan dañinos como el veneno de la serpiente. ¿Ok? Eso es lo que significa. Ahora, 14, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y amargura. Miren, cuando una persona habla engaño, de hecho lo cantamos, ¿se da cuenta? Yo no le dije a él cuál era la enseñanza, pero se da cuenta cómo enlazó la última, y bueno, otras alabanzas con lo que estamos enseñando. ¿Quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. El que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal. Entonces pregunto aquí, en una persona que engaña con su lengua, que es venenosa, ¿habrá verdad en ella? Una persona llena de maldición y de amargura, ¿habrá verdad en ella? La respuesta es no. Ese es el ser humano. Entendamos, dentro de nuestro corazón. Miren, es la palabra. No me vayan a ver a mí que yo les conozco algunos pecados. No. Por favor, hermanos, quítenme de su lista. No soy yo. Esto también es para mí. Yo soy un ser humano. ¿Me entiendan? Por favor, a mí no me pongan de aquí. Yo quiero que entendamos lo que la Biblia dice que es el ser humano. Hermano, dentro de nuestros corazones hay veneno, hay engaño, hay maldición, hay amargura. Que no se nos haga extraño.
Porque tenemos que conocer qué hay dentro del corazón. Así tú miras a alguien, al hermanito con una corbatita, bien guapetón. A la hermanita, ¿verdad? Con su vestido así con cara de, ¿verdad? Santa Catalina. Hermanos, por el amor de Dios, hay veneno en nuestros corazones, hay engaño, hay maldad, hay amargura. Y eso es muy importante que podamos entender. Ahora, en el interior del ser humano habrá amor y habrá paz. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, versículo 15. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Miren, ¿se acuerdan que cuando Jesucristo vino a cumplir la ley, dijo, oísteis que fue dicho, no matarás? ¿Se acuerdan? Pero yo os digo, o sea, Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le llame fatuo a su hermano. Pregunta, ¿nos enojamos nosotros con nuestros hermanos? Yo sé, San Clemente, que vas a decir que no, pero yo sí me he enojado. ¿Cuántos hemos fallado en eso? En ocasiones hasta odiamos. Hermano, por favor, no se sorprendan y digo, ay, por el amor de Dios santísimo. No. Hermano, por el amor de Dios, esto es lo que hay dentro del corazón del ser humano. Que por la gracia de Dios, por su misericordia, el monstruo del pecado está tranquilizado porque estamos por la misericordia de Dios viviendo en el Espíritu. Eso no quiere decir que ya no haya ese hombre en el interior. Por eso, hermanos, la vida del cristiano es velar. ¿Se acuerdan que Jesucristo les dijo a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero entiendan, espirituales, entiendan, su carne es débil, la mía no. Yo pude velar 1 hora y luego me fui y velé otra hora y luego me levantaba en las madrugadas o pasaba toda la noche orando con mi Padre, porque yo no soy de este mundo. Pero vosotros, es lo que quiero que entiendan, así Jesús les enseñó, pero su carne, por eso no dijo mi carne, ¿se dan cuenta? Pero su carne es débil, la carne es débil. Es muy importante, hermanos, entender por eso lo estoy haciendo lo más sencillo que puedo. Porque de esta manera, hermanos, usted va a salir de aquí con un escudo, cuidando su corazón. Y va a pasar alguien y esto, o en su trabajo, mire, le va a poner candado a su lengua. Porque va a decir, ay, eso ya me lo enseñó la palabra. Y la lengua quiere hablar, pero Señor, frena mis labios. No quiero hablar engaño, porque yo quiero estar en el monte de Jehová, porque yo quiero estar ahí. Ok, entonces, habrá amor y paz. En el versículo 15 dice que los pies se apresuran para derramar sangre, para asesinar. Entonces, una persona que odia a su hermano, no hay amor en él y no tiene paz en su corazón. En el corazón del ser humano, sus caminos serán rectos. Bueno, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? En Proverbios, pero vamos a leer aquí, no me quiero salir de Romanos. Vamos a leer aquí Romanos. ¿Serán rectos los caminos del hombre? Porque dice, muchos decimos, no, espérame, brother, escúchame, yo sé dónde voy. Ah, no me digas, ¿en serio? ¿Tú sabes dónde vas? Sí, déjame a mí, yo voy bien. Y tu vida toda torcida, nuestra vida toda desequilibrada. Ah, qué bien vas. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Serán rectos nuestros caminos, los caminos del hombre? Versículo 16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Hermano, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. No os engañéis, como dice el pastor Chuy, ¿verdad?
no nos engañemos, ¿verdad? Ahora no vino el hermano Malaquías, es el que me trae esa. Bueno, ok. Entonces, en el corazón del ser humano estamos viendo lo que hay. Ahora, otra pregunta. En el corazón del ser humano hay paz, aunque ustedes puedan decir, aunque el mundo puede decir, no, yo tengo paz, porque piensan que la paz es tener las cuentas pagadas y piensan que la paz es tener dinero en la cuenta bancaria. Pero esa paz cualquiera la puede tener, pero no es esa paz. Miren, el ser humano vive en paz. Bueno, vamos a ver qué dice el versículo 17. El versículo 17 dice, y no conocieron camino de paz. Yo no sé usted, pero yo no tenía paz hasta que no llegué a los pies de Jesús. Y aún la falta de paz que a veces logra pasar en mi vida es porque yo no creo en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor en Juan capítulo 14 nos habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios nos da. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora, el ser humano le tiene temor a Dios, porque muchas veces pensamos eso, hermanos. Estamos descubriendo el corazón del hombre en la Biblia. ¿Hay temor de Dios en el corazón del hombre? ¿Tiene temor de Dios? Una cosa es la conciencia y otra cosa es el temor. Una cosa es tener la conciencia del bien y el mal y otra cosa es tenerle temor. En el corazón del hombre hay temor a Dios. Versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se da cuenta? Esa es la respuesta. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a nuestro punto número 3. Entonces, ¿qué es lo que la ley nos ha dado a conocer? Acordémonos que la ley son los mandamientos que Dios estableció para el pueblo de Israel. ¿Ok? Algo que los judíos se jactaban de tenerla. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que la ley nos ha dado a conocer? Bueno, vamos a ver hacia quién va dirigida la ley. Vamos a leer el versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Se acuerdan la ilustración que usé al principio? ¿Qué es lo que a nosotros nos declara infractores de la ley de tránsito? Bueno, que está establecido en un artículo fulano de tal, que si te pasas un disco, eres infractor de la ley. Si no hubiese esa ley, no nos pueden a nosotros reclamar que somos infractores. Ok, por medio de la ley de Dios, se ha establecido la manera como debe de vivir el pueblo de Dios. Y es por medio de la ley de Dios que nos da a conocer lo que hay dentro de nosotros, lo que somos nosotros. Entonces, ¿a quién va dirigida la ley? Para todo el mundo, dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. Ahora dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, todo infractor de la ley. Entonces, ¿la ley justifica a alguien? ¿La ley? ¿Acaso la ley puede justificar a alguien? Pues vamos a ver en el versículo 20, en la parte A, o sea, en la primera parte. Dice, ya que por las obras de la ley, ¿cuál es la respuesta? Ningún ser humano será justificado delante de él. Hermano, ¿se da cuenta? Esto es muy importante. Mire, las religiones, eso es lo que producen en el ser humano. Si tú te vas de rodillas de aquí hasta Catita de Baján, vas a hacer esto.
Si tú vas y tocas 50 puertas al día entregándoles un folleto, te puedes ganar esto. Y lo más triste, aún como cristianos, pensamos que el orar, pensamos que el leer la Biblia, con eso estamos más cerca de Dios. Escúchame, sería lo mismo como el judío. No, tu necesidad y mi necesidad es orar, no para ganarme nada, sino porque necesito estar con mi Padre. Mi necesidad es conocer a Dios a través de su palabra, pero yo no me gano nada. Era el error de los judíos que pensaban que se sabían la Torá y grandes extensiones. Hermanos, no caigamos en eso. Usted ora, usted lee la Biblia, es porque es una necesidad. No lo convierte en una religión, ni siquiera lo presuma, porque no tenemos nada de qué jactarnos. Es una bendición hablar con nuestro Padre, es una bendición conocerlo, pero cuando usted lo convierte en una muleta, el día que usted no ore, por algo que pase, el día que usted no lea la palabra, se va a sentir bajo maldición, mire, y va a estar volteando a todos lados. ¿Por qué? Porque ha interpretado mal la Biblia. Diario debemos de orar, sí, pero no haciéndolo como una religión, sino como una necesidad. ¿Se da cuenta la diferencia? Y a veces el cristiano que se dice conocer la palabra de Dios, actuamos igual que las religiones. Entonces, ¿la ley justifica a alguien? La Biblia dice que no. Y ese era el problema de los fariseos, que ellos pensaban que iban a ser justificados por medio de la ley, porque eran los descendientes de Abraham. Y se acuerdan que una ocasión se pusieron al tú por tú con el Señor: linaje de Abraham somos y no somos esclavos de nadie. El Señor Jesucristo, como siempre, con una sabiduría les tapó la boca rápido. El que comete pecado, esclavo es del pecado. Ok, ahora, ¿qué podemos conocer por medio de la ley? Entonces, ¿qué podemos conocer por medio de la ley? Vamos a la parte B del versículo 20. Porque por medio de la ley, ¿qué? Es el conocimiento del pecado. Una vez más, cuando nos para la patrulla, que estamos texteando, manejando, saben que no debemos de hacerlo, ¿verdad? Como cristianos. Aunque ganes dinero, aunque sea tu esposa, aunque sea tu hijo, puedes comprarte unos audífonos, puedes conectarlos y traer el celular, o simplemente oríllate. Lo de menos, fíjense, lo de menos es que te pare la patrulla. Lo más triste es que tú sabes que hay leyes de tránsito que usted y yo tenemos que cumplir, pero nos parece poco y no lo hacemos. Ese nomás es una pruebita así tan sencilla. Imagínate el Señor de arriba así nomás, viéndonos ahí con el celular. Nadie nos está viendo, pero el Señor desde arriba así con los brazos cruzados diciendo: en algo tan pequeño, hijo, en algo tan pequeño no puedes obedecer. No les hubiera tocado el becerrito de oro, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, hermanos. Y a mí también se me ha ido. ¿Y sabe qué me pasó una vez? Me costó $900 ese error. $900 y casi me andaba volteando. Me tocó aprender a la mala. Dios quiere que usted no, hermano. En serio, le deseo de todo mi corazón que a partir de ahora usted diga: no, Señor, yo quiero ser obediente, no quiero ser tan pecador como el pastor. No quiero que me cobren los $900. Ok, bueno, vamos. Entonces, entendamos esto, hermanos. ¿Qué podemos conocer por medio de la ley? Que somos infractores de la ley, que somos pecadores. La parte B, una vez más, dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No tendrás dioses ajenos. Entonces, cuando alguien tiene un dios ajeno, ¿qué?
está infringiendo la ley, es un pecador. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando no lo honramos, estamos infringiendo la ley. Por medio de la ley, conocemos que somos pecadores. Punto número 4. Entonces, ¿por medio de qué somos justificados? ¿Por medio de qué somos justificados? Bueno, vamos a hacer la primera pregunta para contestarla con la Biblia. ¿Quién anunció la justicia de Dios? ¿Quién? ¿Quién fue el que anunció la justicia de Dios? Bueno, vamos a leer el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Cuando se escuchaba la palabra ley y los profetas, daba a entender que era la Biblia completa, a lo que ellos tenían. ¿Se acuerdan cuando Jesús se transfiguró y estaba ¿quién? Moisés y Elías. ¿Saben quiénes estaban representados ahí? La ley, Moisés, y Elías el profeta. La ley y los profetas. Todo Jesús lo hizo con un simbolismo bíblico, hermanos. La expresión la ley y los profetas es todo el compendio de la Biblia. Entonces, ¿quién anunció la justicia de Dios? Bueno, Dios fue el que inspiró a que se escribiera la palabra de Dios, y por medio de la ley dada a Moisés y por medio después de los profetas se fue manifiesta la ley de Dios. Por medio de quién se anuncia la ley de Dios. Ahora, ¿quién fue el que anunció la justicia de Dios? La ley y los profetas, toda la Biblia. Ahora, ¿por medio de qué y por quién viene la justicia de Dios? Esto es muy importante entenderlo. ¿Por medio de qué y por quién viene la justicia de Dios? Versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por medio de qué y quién viene la justicia de Dios? Según el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe, de creer en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, no importa que seas judío, no importa que seas gentil, no quites eso de la cabeza. No importa que seas circuncidado, no importa que no seas circuncidado, no importa. La justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿para quién es esta justicia? ¿Para quién es la justicia de Dios? ¿Para quién cree usted que es? Bueno, según la Biblia, en el versículo 23 dice, ¿qué dice? Gloria a Dios por eso. Por cuanto, ¿qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según la Biblia, la justificación, la justicia, la salvación, ¿para quién es? Para todos. ¿Por qué? Porque todos pecamos. No hay acepción de personas, hermano. No hay. Y damos gracias a Dios por eso. La justicia de Dios, la justificación, la salvación, el declarar al pecador justo, inocente, es para todos. Ahora, ¿cuánto cuesta la justificación de Dios? ¿Alguien sabe cuánto sale? Bueno, según el Evangelio de la Prosperidad, algunos cuantos miles de dólares. Pero, ¿cuánto cuesta la justificación de Dios? En el versículo 24, algunas religiones o sectas dicen que alcanzando a tantas personas puedes ganarte un lugar ahí. Otros dicen que rindiendo culto a ciertas personas que ya murieron puedes ganarte. O que cuando te mueras hagan algunos servicios en tu favor
para que de esa manera puedas ganarte la salvación? Bueno, yo me quedo con la Biblia. ¿Cuánto cuesta la justificación de Dios? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por el regalo, por el don inmerecido, mediante la redención, la salvación, que es en Cristo Jesús. Ahora, en el mismo versículo, bueno, vamos al versículo 25. Hay una pregunta que todos lo sabemos, pero es que yo quiero que esto quede bíblico, pues. No que diga, no, es que ya me lo sé, pero ¿por qué te lo sabes? No, es que no. Grábate esto, hermanos. Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 31, es la declaración de la confesión del pecado y de la confesión y el entender la justicia de Dios. De esta manera, si nosotros nos grabamos esto en el corazón, o de perdí el capítulo, nosotros vamos a poder verdaderamente hablar acerca del pecado y la justificación de Dios. ¿Por qué eres salvo? No, pues es que un día yo me encontraba allí en una cantina y empiezas con una que me dan ganas de mandarla para que la hagan película. No. Usted y yo éramos pecadores, que violábamos la ley de Dios. La ley de Dios dice, ama a tu padre, y no lo obedecemos. Nuestros padres nos dicen, mi hijo, levanta tu plato. Pues ahí lo dejas. Estás pecando. Vas a la escuela y te vas de pinta, crees que nadie te ve, pero mira, los ojos del Señor están sobre todos. Y llegas a la casa así bien peinadito y peinadita, y como si nada, pero tus ojos llenos de mentira. Hey, ¿cómo te fue en la escuela? Sí fui, apa. Yo no te pregunté si fuiste. ¿Te das cuenta? Sales. Duérmete a las 11 y ahí estás a las 2 de la mañana en el celular. Está bien. ¿Tú crees que estás engañando a tu papá? Estamos pecando. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Cuántos jóvenes? A ver. Hijo, alza tu cuarto. Ahorita, mamá. Y ese ahorita son las 6 de la tarde. Alzar tu cuarto es en el momento que se te dice. Si no, lo demás ya es obedecer desobediente. O sea, a mí mis timbres, sí lo hago, pero cuando yo quiera. Nadie es más dañado que ustedes, jóvenes. En serio, aquí no se trata de la autoridad del Padre o que se haga en el momento. Aquí se habla que te estás haciendo un hábito, joven, de hacer las cosas a tu manera, a lo Frank Sinatra, y eso te va a ocasionar rebeldía si sigues por ese camino. Imagínense cómo va a estar la conferencia para padres y jóvenes que más adelante vamos a tener. Y ahora sí, padres, se los llevan amarrados. ¿Sabe cómo se los llevan? Del mofle se los llevan, pero me los llevan para allá. Ahí sí no se convierten, nos aventamos con los leones. No se crean, Bueno, todo eso nos lleva a entender que hay pecado. Pero escuchen también, adultos, jóvenes, todos. Hay salvación. Yo estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios, nada más. ¿Cuánto cuesta la justificación? No cuesta nada. ¿Por medio de qué? ¿De qué se efectúa la justificación? ¿Por medio de qué se efectúa la justificación? El versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, costó la vida de Jesús de Nazaret, nada más. La vida más importante de toda la humanidad. El día más feliz de toda la tierra se oscureció cuando el Hijo del Hombre fue muerto. La tierra por un momento experimentó dolor, hasta la misma tierra tembló. Porque el Hijo del Hombre había sido muerto por el pecado de la humanidad. Porque tuvo que ser de esa manera. Porque somos tan desobedientes que Dios se tuvo que vestir con nuestra naturaleza humana para venir a vivir la vida perfecta. Jesús no era como nosotros. Su Padre en la tierra
hey, córtame estos trazos, un pie por dos. Ahorita, no, Jesús no era así. Jesús iba en ese momento a cortarlo. María le decía, Jesús, ve a hacer esto. Y Jesús, dice la palabra de Dios, no dice esos detalles, pero dice la palabra de Dios que Jesús se sometió a sus padres. ¿Se dan cuenta? Muchas veces, una vez más, y ya cierro este paréntesis, jóvenes, ¿crees que te sales con la tuya? Y nosotros como padres, la verdadera tristeza no es que se nos haga caso, un padre bíblico, ¿no? Es que ustedes se están convirtiendo en rebeldes y tarde que temprano van a pagar su rebeldía. Unos tristemente llegan a prisión. Otros viven una vida corta y desdichada. ¿Saben por qué? Porque Dios no bendice a los rebeldes. Yo se los termino con esto en esta parte. Yo se los he comentado a mis hijos. Hijos, ustedes no saben el gran nudo que tengo en la garganta de ya no poder tener a mi madre por tantos años que yo desperdicié en el mundo. Ahora me gustaría regresar el tiempo, o sea, obviamente ya no se puede. Y aún como cristiano que no caminaba en las verdades de la Biblia, tanto tiempo que desperdicié con mi madre, ofendiéndola, siendo mal hijo, malcriado. Todo eso aún ya como pastor me duele. Si soy libre gracias a la gracia de Cristo, pero eso no se olvida, joven, acuérdate, escúchame lo que te voy a decir. Si tú crees que te estás saliendo con la tuya, siendo rebelde, causándole problemas a tus padres, dolores de cabeza, va a llegar el día donde vas a pasar saliva, joven, así como yo he estado pasando saliva. La gracia del Señor me envuelve de que soy perdonado, pero no quita lo malcriado que yo fui. Por eso, en el amor del Señor, jóvenes, si tienen a sus padres, hónrenlos. Si tienen a su madre, hónrenla, obedézcanla. Yo sé que como padres no somos perfectos, somos a veces testarudos, a veces se nos van los cuatro, sí, pero ustedes háganlo por obediencia a Dios y sus vidas van a ser bendecidas. No esperen hasta ver en un féretro a su padre para decirle cuánto lo amó. O quisiera regresar el tiempo como me ha pasado a mí. No esperen que pase eso. Háganlo ahorita, jóvenes. Honren a sus padres, obedézcanlos. Porque va a llegar el día donde van a querer obedecer y ya no va a haber a nadie a quien puedan obedecer. Cierro este paréntesis. Ok, ahora, ¿cuánto cuesta la justificación? Ya la vida más preciosa del mundo. Sí costó. A veces decimos, no te cuesta nada. ¿Cómo no? Sí costó. Y costó la vida del Rey del Universo. Costó. ¿Por medio de quién se efectúa la justificación? En el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Escúchame, hermano, este es el evangelio puro. ¿Por qué eres salvo? No, pues es que yo me encontraba desvariando y no tenía dinero, mi matrimonio se había... No, por favor, no te equivoques. Si tú estás fundamentando tu salvación en que vienes de las drogas, en que tu matrimonio está, o que Dios te hizo un milagro de sanidad, estás equivocado. Y tarde que temprano, cuando Dios no te conceda una sanidad, cuando Dios no te responda, tu salvación se va a hacer pedazos, hermano. Ten cuidado. Por el amor de Dios, entiende este punto. Miren, ¿por medio de quién soy salvo? No fue por medio de mí. El versículo 25 dice esto: a quien Dios puso como lugar, como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Acuérdense que todos nuestros pecados, usted cree que no, todos nuestros pecados cuando estamos en el mundo ofenden a Dios. Y Dios está irado con el pecador todos los días. Está irado. Estamos ofendiendo a Dios. No pasa nada, mira, no me pasa nada.
Así lo dijo, ¿verdad, Nabucodonosor? No pasa nada, pero hubo un día donde se tuvo que convertir en una bestia. Hubo un día donde Belsasar, hubo un día que se estaba burlando, estaban con las copas a gusto, las copas que eran utensilios sagrados, estaban bebiendo, estaban tomando, y fue escrita una nota donde se había puesto una balanza y se había encontrado pecador. ¿Y saben qué pasó? En ese mismo día murió. Hermano, por favor, entiende este punto. Tú no sabes hasta cuándo, ni yo. La misericordia de Dios va a ser extendida. Dejemos de jugar con eso. Tú no sabes cuándo venga una embolia. Tú no sabes cuándo venga un accidente. Tú no sabes cuándo tu fortaleza, tus habilidades puedan ser comprometidas para darte cuenta que usted y yo no somos nada. Y nos dimos cuenta en la pandemia pasada, un virus microscópico puso de pies y de cabeza al mundo, ¿o no? Entró el terror a la humanidad, a los cristianos, la desobediencia también, y finalmente la muerte. Así que, ¿por medio de quién se efectúa la justificación? Esa ira de Dios, el coraje de Dios. Por eso dice el versículo, es bien importante, 25. Toda la ira de Dios y todo el coraje que Dios tenía con la humanidad, porque Dios es un Dios que se enoja, pero es un enojo santo. En vez de descargarlo contra nosotros porque nos hubiese extinguido en un instante. ¿A poco crees, hermano, que usted y yo podemos huir de Dios? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si el Señor quisiera nos desintegrara. Pero ¿saben qué hizo? Tuvo que tomar forma de hombre. Y todo ese coraje, esa ira concentrada fue descargada en el Hijo de Dios. Por eso dice el versículo 25 que Dios puso como propiciación a Cristo Jesús para manifestar esa justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En pocas palabras, a través de la vida, a través de la muerte, el sufrimiento de Jesús, la ira de Dios fue satisfecha. Por eso Jesús dijo, consumado es. Entonces el Padre aceptó, dijo, ok, está bien, viviste perfectamente, cumpliste toda la ley, acepto el sacrificio. El ser humano es perdonado cuando se acerca y crea en el sacrificio que hizo mi Hijo. ¿Se da cuenta? Eso es el Evangelio, hermanos. Eso es el Evangelio. Ahora, es muy importante esto. ¿Por medio de qué somos justificados? Versículo 26. ¿Por medio de qué somos justificados? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. La clave está en esta parte: al que es de la fe de Jesús. ¿Por medio de qué somos justificados? Por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿cuál es la ley vigente y cuál es la ley que justifica? Ese es mi último punto ya. ¿Cuál es la ley vigente y cuál es la ley que justifica? Es muy importante esto, ¿eh? Unos se andan peleando que es vigente. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuál es la ley vigente y cuál es la ley que justifica? Pregunta aquí una vez más. Entonces, si soy judío y circuncidado, ¿tengo algo de qué gloriarme? Si soy judío y circuncidado, ¿tengo algo de qué gloriarme? Para que me entiendas, si soy cristiano, ¿tengo algo de qué gloriarme, de qué jactarme? Bueno, vamos a ver, porque parece que esta enseñanza se ha quitado de las iglesias.
Y hoy muchos nos creemos merecedores de algo. Versículo 27 dice, y el apóstol Pablo ahí, si ustedes hubieran estado igual que yo en ese momento, me hubiera gustado ver la cara. El apóstol Pablo dijo entonces así: ¿dónde pues está su jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? No sirve para nada, queda excluida. ¿Por cuál ley? Bueno, ellos rápidamente iban a responder: por las obras. Por eso el apóstol Pablo le dijo: ¿por la de las obras? Y luego dijo así: no, sino por la ley de la fe. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, si soy judío y circuncidado, ¿tengo algo de qué gloriarme? No. No importa que seamos linaje de Abraham, no importa que yo tenga la tradición de la Biblia, si no tengo fe. ¿Se acuerdan de Santiago? Se lo dijo. Tú puedes tener obras. Yo tengo fe. A ver, muéstrame tus obras. Y yo te voy a mostrar mis obras por medio de la fe. Esa es la grande diferencia. Por eso muchos de los cristianos se equivocan en esto. Hermano, usted no camina porque usted es bueno, entiéndalo por favor. Porque muchas veces hemos deshonrado a Dios. Y a lo mejor no lo hemos visto, pero Él sí lo ha visto. Con pensamientos, con cosas. Entonces, si soy judío y circuncidado, ¿tengo algo de qué gloriarme? No. ¿De dónde pues está la jactancia que es excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Tú por qué te estás jactando? Ok, bueno, por la ley. ¿Por la de las obras? ¿Por esa ley? ¿Tú crees que por esa ley, porque eres circuncidado al 8º día? ¿Porque eres de una familia reconocida? ¿Porque estuviste bajo los pies de Gamaliel? ¿Porque estudiaste en una de las mejores escuelas rabínicas que había en ese momento? ¿Por eso te crees tú? Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. No, sino por la ley de la fe. El creer, hermanos, más poderoso. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que está presente ahorita? ¿Cuál es la ley presente? Bueno, vamos a ver esto en la primera parte del versículo 27. En la segunda parte del versículo 27. Dice que la ley que es presente es la ley de la fe. La ley de la fe. Mire, si usted va y agarra un chivo y lo corta y le pide a un sacerdote, no va a pasar nada. Tráigame el chivo y no lo comemos. Pero si usted cree en el Hijo de Dios, todos sus pecados son perdonados. Porque la ley más poderosa es la ley de la fe. Creer en el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿a qué conclusión entonces llega Pablo acerca de la justificación? ¿A qué conclusión llega? Bueno, el versículo 28 dice: concluimos pues, escuchen circuncidados y no circuncidados, escuchen judíos y gentiles, escuchen, a esto llego, así es lo que quiso decir. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí no quiere decir que la ley la hagamos, no, sino que acuérdense que para poder recibir perdón por un año se tendría que sacrificar un animal, acuérdense, eso es lo que se refiere aquí. No, ya no se ocupa sacrificar nada porque el Cordero de Dios ha sido sacrificado. Entonces, dice el versículo 28, que el hombre es justificado por creer sin hacer ninguna obra. Sin ir a llevar un becerro para que lo degollen. No, solamente por creer que el Hijo del Hombre murió para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Entonces ahora hay otra pregunta más. ¿Dios es Dios de quién entonces pues? Bueno, versículo 29. Dice, ¿es Dios solamente de los judíos? Ellos pensaban que sí. Y dice el apóstol Pablo un rotundo no. Es también Dios de los gentiles.
ciertamente también de los gentiles. Dios es Dios de todos, de todo aquel que se acerque, de todo aquel que crea, de todo aquel que se arrepienta. Bendito sea nuestro Dios, que no tiene exclusivos y que tampoco tiene favoritos. Él es imparcial. Él ama, perdona, transforma, es paciente con todos. Pero Él sabe trabajar con cada uno de nosotros de una manera diferente. No confunda. Porque muchas veces dicen, no, pues si tú duraste tantos años, yo pues también me la voy a aventar. Yo no soy hecho del mismo material que tú. Dios trabajó conmigo y está trabajando conmigo de una manera diferente. A ti Dios va a tratar diferente. No juegues con eso. ¿Me entienden? Esa es la gran diferencia. Que como Dios trabaja no lo sabemos, no lo podemos adivinar. Porque Dios hace un molde, lo quebra y lo tira y hay otro. No hay otro Moisés, ¿verdad que no? No hay otro Josué. No va a haber otro Julio Baeza. No va a haber otro Jesús Mendoza. Dios va a trabajar contigo. Por eso lo que Dios trabaje conmigo, yo no lo tengo que poner como dogma aquí. Yo no lo tengo por qué establecer. No es que así, levántate a las 4:25 de la mañana y rasga la alfombra en oración. No tengo por qué hacer eso. Si bien nosotros llevamos un estudio bíblico, pero eso lo hacemos para incentivar a que ustedes aprendan a tener amor a la lectura. Pero no porque usted lo lleve cada año ya se consagra delante de Dios. Ay, Señor, que no has visto que yo ya leí la Biblia. Ay, no he visto, hijo. No, hermanos. Tenemos que hacerlo por obediencia. Pero no, ni por eso, hermanos, somos mejores que aquel que va llegando. Somos iguales. Y demos gracias a nuestro Dios, que Dios es ese Dios de un hombre lleno de santidad, que vive, el que usted quiera decir, como el hermano que se acaba de convertir ahorita. Ese es nuestro Dios. ¿Es Dios solamente de alguien? No. Dios es Dios de todos. De todos aquellos que lo reconozcan como Dios. ¿Ok? Ahora, entonces, la circuncisión y la incircuncisión, ¿por medio de qué es justificada? La circuncisión y la incircuncisión, ¿por medio de qué es justificada? Versículo 30. Dice, porque Dios es uno y Él justificará, ponga atención, por la fe a los de la circuncisión, fíjense, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Miren, hermanos, el cuchillo de la circuncisión es un acto humano, pero el cuchillo de la incircuncisión es la fe. Les estaba diciendo el apóstol Pablo, miren, ustedes son circuncidados, yo también lo soy. Pero la única manera como ustedes pueden ser justificados es a través de la fe. Ustedes gentiles no son circuncidados, no son del pueblo de Dios, pero también por medio de la fe ustedes pueden ser justificados. Es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Una vez más, el cuchillo de la circuncisión es un acto humano, pero el cuchillo de la incircuncisión es la fe. Entonces, ¿queda la ley invalidada? Entonces la ley ya perdió, ya no sirve para nada. Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Bueno, el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Jesucristo mismo dijo, yo no he venido para abrogar la ley. Pues el apóstol Pablo tampoco, sino que confirmamos la ley. Y aquí hay algo muy importante. Miren, cuando decimos que la salvación es por fe y no por guardar la ley, se implica con ello que la ley no vale para nada y que debería de ser dejada de lado. Echa el evangelio, la ley a un lado, como si no tuviera ningún lugar. En ninguna manera. No, un rotundo no. El evangelio afianza la ley. Y de esta manera lo hace. Miren, la ley exige una perfecta obediencia, ¿no? La pena por quebrantar la ley ha de ser pagada. La pena es la muerte. Si un infractor de la ley paga la pena,
quedará perdido por toda la eternidad. ¿Ok? El Evangelio cuenta cómo Cristo murió para pagar la pena de la ley quebrantada. No la trató como algo que tuviese que ser ignorado. Dios no trató eso así, al contrario, la pagó. Por eso no podemos ignorar la ley tampoco, pero vamos a entenderla de la manera correcta. Pagó la pena totalmente. Dios pagó la pena totalmente. No hay deuda ya. Ahora bien, cualquiera que haya quebrantado la ley puede valerse del hecho de que Cristo ha pagado la pena a nuestro favor. De esta manera, el Evangelio de la salvación por la fe mantiene la ley al insistir que sus exigencias más rigurosas han de ser y han sido para siempre plenamente cumplidas. Nosotros no podemos pagar, y no lo vamos a hacer, ni mantener. Nosotros no hacemos obras de Dios para poder pagar lo que Cristo hizo por nosotros, no. Nosotros hacemos las obras de Dios porque Él vive dentro de nosotros y es una manera natural de reaccionar a la obediencia. Final. La ley se nos fue dada para mostrar que somos pecadores, infractores, así como la ley de tránsito dice que si nos pasamos el alto es una infracción. Una vez más, si no existiera esa ley, no sabríamos que somos infractores. Así la ley de Dios, al establecer el estándar de Dios, es por el que somos culpables, pues al ofender la ley, nos muestra que somos pecadores, culpables. ¿Para qué se nos fue dada la ley? Para mostrarnos que somos infractores de ella, para mostrarnos que somos pecadores. Aplicación, hermanos. Pero esa ley, en primer lugar, no salva a nadie. Y en segundo lugar, nadie puede cumplirla. Los judíos intentaron hacerlo y fallaron. Se hicieron necios y orgullosos. Solo hubo un hombre que pudo cumplir toda la ley. Desde la alfa hasta la omega, desde la A hasta la Z. Y ese hombre fue Jesús. Él vino a cumplir la ley en su totalidad. Y es por medio de creer en Jesús que la justicia de Dios nos es puesta a nuestra cuenta. Es decir, no podíamos ser justificados por la ley, pero sí por Cristo. Así que gracias a Jesús, por medio de creer en Él, por medio de la fe, la justicia, perdón de Dios es puesto a nuestra cuenta, a nuestro favor. Y ya no somos transgresores de la ley, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de vivir. Y eso es lo más importante. Esto, el ser hijos de Dios, el tener una vida diferente, es la que nos debe de llevar a vivir una vida de obediencia. Pues si bien no es por obras, Jesús dejó unas huellas muy grandes que tenemos que imitar. Seguid sus pisadas. Tenemos que imitar, la palabra nos dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra de Dios también dice, el que le conoce debe de andar como Él anduvo. La Biblia también dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Entonces la ley, como un ritual, escuche, ha caducado, como un ritual. Pero su esencia moral sigue activa. Pero la justificación es por medio de la fe. Mantengamos pues una vida de agradecimiento a nuestro Dios por enviar a Jesús a morir por nosotros. Para que por medio de la fe podamos ser justificados, es decir, declarados justos ante Él. La ley nos fue dada para que por ella entendiéramos nuestra culpabilidad. Y Jesús fue enviado para que por medio de creer en Él
la justicia fuera puesta en nuestra cuenta. Vivamos pues agradecidos con Dios y vivamos imitando el carácter puro y santo de nuestro amado Rey, Señor y Maestro, Jesús de Nazaret, el humilde carpintero de Belén, aquel que le debemos todo. A ese Jesús que por medio de su sacrificio nos ha declarado justos ante el Padre. Romanos capítulo 3 es un compendio total de la ley y de la justificación. Una cátedra para aquellos que se creían siendo que estaban justificados, y un aliento para aquellos que eran menospreciados. Esta parte de la Escritura nos debe de poner los pies sobre la tierra, al no creernos más que nadie y a vivir más agradecidos cada día, porque la salvación no es cualquier cosa, hermanos, como para despreciarla cada vez que tenga ganas o no de obedecer a Él. La salvación costó un grande precio, y lo menos que el Señor espera es que usted y yo podamos vivir para Él. Así que por medio de la ley conocemos que somos pecadores. Que nunca se le olvide, hermano, que hay un pecador dentro de usted que está esperando a la primera para asomar su cabeza, para avergonzar a Cristo, para humillarlo. Pero que tampoco se nos olvide que una vez nuestro Señor y Salvador nos dijo: orad y estad vigilantes, porque su carne es tan débil que los va a querer hacer caer, pero mi espíritu, el que yo les he dado, el que yo les he dejado y el que morará en vosotros, es más fuerte que la ley del pecado. Así que gracias a Dios por esa ley. Yo le doy muchas gracias porque a través de la ley yo pude reconocer que soy un pecador. Yo le doy muchas gracias a Dios por su justicia, porque yo no hubiese podido cumplir esa ley, y aunque hubiese muerto por esa ley, mi sacrificio no hubiera sido válido, porque mis manos están llenas de pecado. Pero tuvo que venir un hombre puro, blanco como la nieve, un hombre sin pensamientos iracundos, un hombre sin malas intenciones, un hombre en el cual nunca hubo engaño. El día más hermoso de esta tierra no es cuando nacieron nuestros hijos o cuando nos ganamos o nos ganemos la lotería. El día más hermoso de esta tierra fue cuando el Hijo del Hombre hizo presencia. Años y años esperaron los profetas para ver esa profecía cumplida, cuando el Salvador, el Rey del universo, el Rey de Israel, pusiera su primer llanto en los brazos de María. Así que yo le doy gracias a mi Señor por la ley, porque me recuerda el pecador que soy. Pero le doy muchas más gracias a mi Dios por mi Señor y Salvador Jesucristo, que a través de su vida perfecta y su sacrificio yo puedo ser declarado justo delante de sus ojos, siendo un vil pecador. Que el Señor, hermanos, el Espíritu Santo les ministre más. Yo estoy limitado, pero que nos ayude a vivir, hermano, honrando, viviendo para Él, porque somos unos pecadores que por la misericordia de Dios recibimos salvación, hermanos. Que Dios les bendiga.